A continuación se presenta un esquema de la estructura que puede llevar el informe final de un proyecto de sistemas. La estructura puede variar según la metodología que se utilice. En este ejemplo se describen por capítulos. Pueden describirse por fases, pero al menos este primer elemento de las generalidades del proyecto se incluyen varios que se colocaron en el plan de trabajo. Por ejemplo, los antecedentes del proyecto o de la institución beneficiaria del proyecto, pero por lo general son antecedentes del proyecto relacionados con la institución. Describir el proyecto, el planteamiento de la solución. Todos estos elementos, descripción de la contribución científica y técnica, la justificación, los alcances, los objetivos, la descripción de actividades forman parte de los acápites o de los, podríamos decir, elementos que se incluyeron en el plan de trabajo. Estos deben incluirse también en el informe final. Lo que sigue corresponde ya propiamente al desarrollo del proyecto. Ya estos esquemas o estos elementos van a variar según el tipo de proyecto que se vaya a desarrollar. Es decir, lógicamente, si es un proyecto de sistema, pues va a llevar una metodología que se estudió en las materias de proyectos informáticos. Entonces puede seguir esa, pero en este ejemplo se han incluido algunas que por lo general incluye el ciclo de vida del desarrollo del sistema. No voy a describir cada una de ellas porque se colocarán de acuerdo a la metodología o al modelo aplicado en proyectos informáticos. Si recordemos de que hay metodologías, por ejemplo, ágiles, metodología de XP, Kanban, es decir, que son metodologías que se pueden aplicar ya en un entorno laboral. Recordemos de que el proyecto se va a desarrollar en mínimo 5 o 6 meses. Entonces, en esas metodologías, como por ejemplo la Scrum, pues evita un tanto la documentación. Pero en este caso, el proyecto tiene que ir documentado de forma detallada, cada una de las etapas. Entonces, es de considerar eso. Acá se incluyen en estos acápites algunos de los elementos a tomar en cuenta. Recordemos que siempre en un proyecto se hace un análisis de requerimientos. Entonces, con visitas a la institución, a la empresa, en la que se va a documentar toda la información recabada. Entonces, el estudiante, según la metodología que utilice, seguirá un procedimiento, ¿no? Pero vale la pena incluir varios de estos elementos, como los requerimientos de hardware, requerimientos de software, los elementos de entrada, de salida, es decir, cómo se está realizando las operaciones en la actualidad, si es que se va a pasar a un sistema que se lleva manual a uno automatizado, o si es un sistema completamente nuevo. Es decir, todos estos elementos se deben considerar. Entonces verificará la viabilidad o factibilidad del proyecto. Recordemos que esos elementos también se incluyen en todo proyecto. Ya se ha explicado en los videos que se refieren a las generalidades de proyecto. ¿Ya? Entonces, de documentar y verificar de que el proyecto pues sea viable, es decir, en el tiempo. Es decir, viabilidad operativa, viabilidad técnica, viabilidad económica, de cumplimiento de fechas, viabilidad legal. En un proyecto informático se debe tener mucho cuidado de que
el software que se utilice, es decir, que los sistemas que se utilicen, como sistemas operativos y otras aplicaciones, sean de forma legal, estén instalados de forma legal. En la fase de diseño lógico puede llevar otro nombre, repitiendo como según la metodología que se vaya a utilizar puede tener otros nombres, pero por lo general se elabora el diccionario de datos, es decir, se diseñan las bases de datos, deben incluir pues esos esquemas, modelo, entidad, relación, etc. En la fase de desarrollo, pues los módulos de que se componen el sistema informático que se vaya a desarrollar. Es decir, acá se presenta nada más un ejemplo que puede tomarse de base, pero el que utilice el estudiante, es decir, puede agregar otras o puede omitir algunas, dependiendo del proyecto que vaya a desarrollar. Luego en la fase de implantación, documentar las pruebas que se hacen del sistema, los manuales de usuario que se van a dejar en la institución y también que se va a incluir en el informe, ¿verdad?, como un anexo al informe final. La capacitación que se le hacen a los usuarios, documentar y evidenciar la implantación del sistema. Y luego conclusiones, recomendaciones, y si se utiliza alguna bibliografía, libros, pues incluirlos en el informe con su debida referencia según las normas APA. Se presenta también un esquema de cómo colocarían pues los anexos. Y este es un formato que se ha acordado a nivel de facultad. Los anexos se indican con su número, su nombre, pero no se incluyen números de páginas. Es decir, que la numeración de páginas del informe final llegaría hasta lo que haya antes de los anexos. Luego lo que sigue, los anexos que evidencien el proyecto, cada una de las fases. Existen algunas modalidades en los informes de que incluyen imágenes dentro del cuerpo del documento y allí se referencian, es decir, se describe la imagen. Ahora, si tales imágenes van a ir como anexo, pues deben indicarse en el cuerpo del documento, ver anexo tal. Esto sería en cuanto al esquema que podría llevar el informe final del proyecto. De nuevo insistiendo, el proyecto debe documentarse de forma detallada, cada una de las fases. Los asesores asignados a proyectos de sistema conocen muy bien este proceso. Ellos sabrán pues guiar a los estudiantes que opten por esta modalidad de trabajo de graduación. Más bien que tomar en cuenta elementos de estructura y formato de acuerdo al reglamento y a las disposiciones establecidas en la facultad.